Bien, queridos, este pasaje que se ha leído en la carta de Pablo a los Efesios es uno de los tantos que, como veníamos estudiando en las últimas oportunidades, el misionero Armando Di Pardo compiló y dejó establecido de manera sistemática todas aquellas doctrinas que los hermanos de la iglesia en Éfeso recibieron mientras él estuvo presente en aquel lugar durante más de 3 años, y que quedó resumido en una oración que Pablo les dice ahí en Hechos capítulo 20, los invito a buscarlo a modo de introducción, en la página 158, donde dice en el capítulo 20, en el versículo 27 vamos a leer porque ya lo hemos leído anteriormente, dice: porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Y el versículo 31 dice: por tanto velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces, en estos 3 años, el apóstol tuvo la oportunidad de estar en esta iglesia en Éfeso y poder darles con toda autoridad, pero también con mucho temor, temblor y aún con lágrimas, que son lágrimas literales, la palabra de Dios, que él la resume en esta frase que es todo el consejo de Dios. Y que es una frase que, si nosotros la leemos rápidamente, pasa desapercibido realmente lo que significa dar todo el consejo de Dios. Y esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. Si bien es una carta que escribió Pablo, el Espíritu Santo la guió, ordenó las cosas que iban a quedar escritas, permitió que lleguen hasta nosotros en estos días. Entonces ya es una experiencia en nosotros de fe poder creer que si Pablo les dio todo el consejo de Dios a los hermanos en Éfeso, es que realmente fue así. De otra manera el Espíritu Santo no lo hubiese permitido que haga semejante declaración. ¿Cuánto nos tenemos que cuidar nosotros cuando hablamos de las cosas del Señor? Hoy hablaba el pastor Marco, acerca de la santidad de Dios. Es tremenda la santidad de Dios, a la cual nosotros apenas podemos llegar a vislumbrar o imaginar, a tratar de comprender, ¿no?, con nuestra mente humana y aún cargada de tanto pecado. Y en este caso el consejo de Dios es algo también muy grande, que se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad por mera misericordia, por pura misericordia y por pura gracia de Dios. Que Dios se acerque al hombre, hoy Marco también lo mencionaba, en todo el universo, ese puntito tan chiquito que es la Tierra, y dentro del universo está el hombre, y dentro de los hombres está el pueblo de Israel, y luego de ahí salió el Salvador del universo, y después aparecimos nosotros que somos los gentiles. Nos habla del amor y de la gracia absoluta de Dios, y que no se reservó Dios para así darnos todo su consejo. Entonces acá ya tenemos un punto para darle gloria a Dios y alabarlo. El Señor Jesús decía ahí en Mateo 11, no lo tenía pensado, pero ahora me vino al corazón. Mateo capítulo 11, el 25, en donde dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que hayas escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las hayas revelado a los niños. Así, Padre, pues que así agradó en tus ojos.
este consejo de Dios que Pablo tuvo la oportunidad de darle a los hermanos en Éfeso, nosotros ahora, en Argentina, 2000 años después, también tenemos la oportunidad de acceder, de escucharlo, de entenderlo, de leerlo. Y todo por esta gracia del Padre, al cual, como el Señor Jesús nos enseña en este versículo 25, deberíamos alabarlo siempre. Tendría que salir de nuestro corazón una alabanza de verdadera humillación. Así como un hijo, acá dice, habla de los niños, a los cuales es revelada, un hijo es agradecido de la atención y del amor que recibe de sus padres. Y ya tuvimos la oportunidad de ver de esta lista que arma el misionero algunos puntos que tienen que ver con todo el consejo de Dios que Pablo les da a los hermanos en Éfeso. Solamente vamos a mencionar el punto 1, que se refería a la eternidad antecedente o antes de la fundación del mundo, luego de la eternidad consiguiente o futura. También Pablo habla de la Santísima Trinidad o la Trinidad económica, o sea, las personas de la Santísima Trinidad en sus funciones en el plan de la redención. Esto es lo último que pudimos ver acerca de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo movilizándose para que nosotros ahora estemos acá vivos, respirando y escuchando la palabra de Dios. Hubo todo un movimiento y una acción de amor de parte de Dios, el Dios Trino, y todo eso también implica una doctrina fundamental que avala y que nosotros debemos conocer y defender acerca de que Dios es Dios Trino. 3 personas en esencia, pero también cada uno con su personalidad y con su ministerio. En el día de hoy, el punto 4, que vamos a tratar de abarcar, nos habla de la doctrina de Dios como creador y de la creación en sí misma, y dice el hermano aquí entre paréntesis, no evolución, como se verá. Y esto también es un tema que hace a los fundamentos bíblicos en los cuales está basada nuestra fe, y hemos de examinarlo. Pero que en el relato que se leyó al principio, que está acá en Efesios capítulo 3, del 1 al 12, podemos encontrar en la última parte del versículo 9 la frase, Efesios 3:9, que dice, vamos a leerlo el versículo entero, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas. Con esa pequeña oración, Pablo está dando fundamento bíblico a los hermanos en Éfeso acerca de que hay un Dios que no solamente nos entregó la palabra, no solamente envió a su Hijo para salvarnos, sino también un Dios que crió todas las cosas. Y si bien el pueblo de Israel, que fue el primer heredero de la palabra de Dios, cuando Dios le dio la palabra a través de Moisés, conocían estas cosas, porque tenían el libro de Génesis. ¿Cómo empieza el libro de Génesis? En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Entonces el pueblo de Israel conocía esta palabra y esta doctrina, y sobre eso estaba fundada también su fe y sus prácticas. Pero recordemos que estos hermanos de Éfeso venían del paganismo. Era un pueblo con una tradición en todos los dioses y las deidades y los ídolos y los demonios disfrazados de ídolos que adoraban los griegos, y que ellos ya tenían dioses los cuales se habían puesto, hoy lo leí muy rápidamente, no me detuve a estudiarlo, pero básicamente para los griegos la tierra, el cosmos y todas las cosas que están aquí que conocemos nosotros las criaron varios dioses.
se juntaron más de un Dios, Dios con minúscula, ¿no?, para crear las cosas que ellos conocían, y le asignaron a esos dioses ese poder de crear. Uno de los dioses, por ejemplo, era el dios del caos, el otro era Urano y el otro creo que Artemisa, y entre los tres formaron las distintas cosas que nosotros ahora conocemos. Después vinieron los romanos, que eran los que gobernaban en la época de Pablo, y a esos mismos dioses le cambiaron el nombre. Y después podemos decir, agregar nosotros, después vinieron los católicos, y a esos mismos dioses le pusieron nombres de santos. Y antes de los griegos estaban los babilónicos, por ejemplo. Los babilonios, ¿no? Sí. Y de todos, todo nace de ahí. En el libro de Apocalipsis dice madre de todas las fornicaciones. Entonces vemos que en el hombre no hay nada nuevo, y que siempre el hombre se encargó de negar este principio bíblico fundamental que está en Génesis 1:1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Ahora Pablo, en este capítulo 3 de Efesios, habla de cosas muy sublimes que en esta oportunidad no las hemos de profundizar, pero que se encierran en una palabra que la repite varias veces. ¿Cuál es esa palabra? ¿Qué es lo que estuvo escondido? El misterio. Es un misterio. Pablo varias veces menciona acerca del misterio. Cuando habla de Cristo y de la Iglesia, este misterio grande es. Y recién mencionábamos a Babilonia. Juan, en el libro Apocalipsis, dice misterio. 2 puntos. Babilonia la grande. Son cosas que han sido escondidas para el resto de los hombres. Acá Pablo lo que está diciendo, en pocas palabras, es que lo que primeramente fue revelado al pueblo de Israel, ahora por sabiduría y designio de Dios, nos es revelado a nosotros, a los gentiles. Pero todas estas cosas, como dice acá en el versículo 9, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas. Y también en el capítulo 1 de Efesios, fíjense lo que dice el versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto lo vimos hace unos domingos atrás cuando hablábamos de la eternidad precedente. Pero acá nos está hablando de la fundación del mundo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque en Génesis 1:1 comienza la historia, no solo de la tierra, sino de todas las cosas creadas. Ahí es donde Dios establece el tiempo. A partir de ahí es que empiezan a contarse los días, los años. Por eso estableció el sol, la luna, las estrellas, no solo para que la gente se pueda guiar como geográficamente hablando, sino también para señales de los tiempos, dice ahí en Génesis. Y todos esos tiempos, después dice Pablo en otra parte, en el cual los fines de los siglos han parado. Entonces, desde la fundación del mundo hasta el día en que Cristo es levantado en el madero, es el propósito para el cual Dios creó la historia. El Dios creó todas estas cosas. Y luego tenemos muchísimos textos que avalan esta doctrina, en la cual Pablo dice, como hemos leído, que crió Dios todas las cosas. La primera ya la hemos mencionado, Génesis 1:1. Otro texto que podemos leer está en el libro de los Salmos, donde yo solamente anoté algunos salmos, porque también
los hermanos que se pusieron por inspiración del Espíritu Santo a escribir los salmos, daban cuenta de este poder de Dios de crear. Salmo 33, el versículo 6. ¿Quién lo puede leer, por favor? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el espíritu de su boca. ¿Qué es lo que dice Moisés en Génesis 1? ¿Cómo empieza cada oración? Y dijo Dios. El poder de Dios es tan absoluto que por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca. Veamos en el Salmo también 94. El versículo 9. ¿Qué dice? El que plantó el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. Acá vemos cómo habla del hombre, de cada uno de nuestros órganos, que deberían, como se decía hoy en la cena, estar a disposición del Señor. Los ojos, los labios, el oído, todo lo que Dios hizo con nosotros debería ser reflejo de una vida de santidad. Y acá el Señor nos enseña que Él puso todas esas partes del cuerpo en nosotros con un propósito, y aún también nos habla de la misericordia en la cual nosotros debemos esperar. Dios me dio los ojos, no me va a ver a mí. Dios ve todas las cosas. Pero cuando yo estoy sufriendo, cuando yo estoy triste, cuando estoy menesteroso, parece o pensamos que nadie se acuerda de mí, que nadie me está viendo. O cuántas veces oramos sin fe y pensamos que no está escuchando el Señor. Y acá dice, el que plantó el oído no oirá. Y hablando del hombre, vayamos de nuevo al Salmo, pero esta vez el Salmo 8. Fíjense que arriba, como subtítulo orientador de lo que habla este capítulo, dice la gloria de Dios creador. Y podemos leer desde el 3 en adelante. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, este es un salmo de David, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre que lo visites, pues le has hecho poco menor que los ángeles. Y coronástelo de gloria y de lustre. Hicístelo enseñorear de las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de la mar. Todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Acá se nos amplía y se nos completa aquello que vemos en los primeros capítulos de Génesis, donde toda la creación de Dios queda a disposición y bajo el gobierno del hombre. Un hombre que cuando Dios lo crea, lo hace sin pecado, lo hace semejante a Él. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios puso al hombre para que se enseñoree sobre toda la creación. Los comentadores bíblicos dicen que es la corona de la creación, el hombre. O sea, que Dios puso al hombre para que reine sobre la creación. Y esto es importante también. Ahora vamos a ver por qué. Pero podemos leer antes, en el libro de Job, que está antes de los Salmos,
el capítulo 33. Vemos todos estos textos, queridos, para que veamos que esta oración que Pablo dice, Dios que crió todas las cosas, tiene un fundamento bíblico, y seguramente en estos 3 años que él estuvo con los hermanos en Éfeso, tuvieron la oportunidad de estudiar estas cosas también. Job 33:4, ¿cómo dice? El Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. Cuando Dios hace al hombre, alienta sobre él ¿qué? Soplo de vida. Hoy hablaba el hermano acerca de los animales que tienen alma, pero lo que no tienen es esto, es este soplo del Espíritu. Es lo que nos diferencia a nosotros del resto de la creación. Un espíritu que tiene la capacidad natural o innata de adorar. Un espíritu que fue creado y puesto en el hombre para que el hombre adore a Dios, para que el hombre esté en comunión con Dios. Un espíritu que tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Todas cosas que nos dio Dios, cuando dice acá, el Espíritu de Dios me hizo y la inspiración del Omnipotente me dio vida. El Dios Todopoderoso quiere decir el Omnipotente, que todo lo puede. Estas cosas, lamentablemente, y sobre todo en estos últimos 150 años podemos decir, han sido ampliamente atacadas por los hombres, atacadas por la ciencia, atacadas por el racionalismo, que como también se decía esta mañana, el racionalismo lo que hace es negar la palabra de Dios o buscarle una explicación racional o científica, tratar de entender las cosas que son de Dios y acomodarlas a las cosas humanas o carnales, cuando nosotros sabemos por la palabra que lo espiritual tiene que ser acomodado a lo espiritual. Y nosotros, como hemos dicho al principio de esta reunión, tenemos que darle gracias a Dios que tenemos en el corazón al Espíritu Santo, el cual nos revela estas cosas para que podamos ver la parte espiritual, que es la que queda. La parte espiritual que es la que da vida. Porque después, como dice Pablo, ¿no? El espíritu, cuando habla del espíritu y la letra, ¿cómo es que dice? La letra mata, más el espíritu vivifica. Nosotros, de todas estas cosas que estamos leyendo, tenemos que buscar siempre la parte espiritual, como lo hacían estos siervos de Dios. Por eso es que daban testimonio de la obra del Señor. Una obra que, si bien no la podemos llegar a comprender, sí la podemos aceptar por fe. Es muy distinto comprender algo que aceptarlo por fe. Lo primero que desea Dios de nosotros es que lo aceptemos, que lo creamos. Y después viene la comprensión. Después viene como el Señor nos da a todos, si le demandamos, como dice ahí en Santiago, ¿qué? Sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios. Pero lo primero que busca el Señor en nosotros para darnos esa sabiduría y para enseñarnos estas cosas es la fe de un niño. La certeza de que Dios me está diciendo la verdad, porque está en su palabra. A partir de ahí ya no me puede mover nadie. Porque van a venir los racionalistas, van a ponerse a escribir cosas como de Dios sin tener a Dios en el corazón. Y van a querer turbar lo que nosotros entendemos o sabemos. Ahí en Job, el capítulo 38, miren lo que dice el Señor. Y respondiendo Jehová a Job desde un torbellino, y dijo, y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos,
Yo te preguntaré, y hazme saber tú, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ellas cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Acá está hablando de los ángeles que presenciaron la creación. ¿Quién encerró con puertas la mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de madre? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre ella mi decreto y le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. Y ahí pasará la hinchazón de tus ondas. ¿Has tú mandado a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y sean sacudidos de ella los impíos? Y luego sigue, ¿no? Hablando de la creación y de las grandes obras de Dios. Entonces, queridos, esto que Pablo les daba a los hermanos en Éfeso encierra una sabiduría tan grande, pero que a la vez la puede entender un niño, la puede entender un nene de 2 años, 3 años, 4 años. Dios crió todas las cosas, lo cantan en los coritos y lo creen. Y esos niños que cantan esos coritos de la creación son más sabios que muchas personas en este mundo. Muchas personas que hasta tienen títulos de teología y son doctores en una palabra que no creen, que no la comprenden. Y esta creación que Dios hizo perfecta, que la hizo sin mancha, sin arruga ni cosa semejante, que hizo al hombre de la misma manera, lamentablemente cuando el hombre peca, al ser la cabeza de la creación, al ser la corona de la creación, contaminó a todo lo que toca, a todo lo que pisa el hombre. Y esto es importante, vamos a leer ahí en Romanos, capítulo 5, el versículo 12. ¿Quién puede leerlo, por favor? De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Acá se nos hace una declaración muy triste de cómo el hombre introdujo por su desobediencia el pecado en el mundo. Y esta palabra mundo acá en el griego es cosmos. Entonces nos habla no solo del mundo, del planeta Tierra, sino aún de lo que nosotros conocemos. Hoy también se hablaba del sistema solar. Y el hermano Armando Di Pardo en alguna de las conferencias que me tocó leer decía, ¿no? Hasta la década del 50 el pecado estaba contenido dentro de la atmósfera, ¿no? Pero luego el hombre, ¿qué hizo? Empezó a salir de la atmósfera, empezó a ir al espacio y empezó a mandar satélites y salió el hombre hacia afuera. Y aún eso ahora está contaminado por el pecado que el hombre lamentablemente desparramó. Y este hecho del pecado que entró en el hombre, y así como dice acá bien claro Pablo, por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron, es uno de los textos que nosotros, si se nos presenta un día un racionalista, el racionalista ¿cómo hace para negar la creación? ¿Qué teoría usa? La teoría de la evolución, ¿no? ¿Qué dice la evolución?
Uno de los primeros que habló de la evolución fue Darwin, ¿no? Por eso dije, hace 150 años más o menos que estas cosas están en el mundo, pero se fueron metiendo en las iglesias. El otro día, uno que está en la escuela, un profesor, quería acomodar el Génesis a la teoría de la evolución. Y lamentablemente estaba leyendo en el diccionario bíblico esta idea de acomodar el Génesis a la teoría de la evolución entró en muchos predicadores, en muchos doctores, aún fieles. Tratar de comprender la palabra de Dios y acomodarla a teorías que son humanas y diabólicas es algo muy tentador o es muy sencillo de caer. ¿Por qué? Porque, como decíamos al principio, tenemos una mente muy finita que muchas veces no comprende las cosas de Dios y las quiere comprender, pero para eso, en vez de recurrir a la palabra de Dios y a la fe, trata de acomodar las cosas humanas. Este hombre, el hermano que escribió el diccionario bíblico, Santiago Vila se llama, un hermano que vivió en España hace como 100 años, menciona, ¿no?, los comentadores, que algunos de ellos los hemos tenido como referencia y han comentado la Biblia. Y dice, cuidado porque esta parte fueron seducidos por estas doctrinas que acomodan la evolución a la palabra de Dios o viceversa, la palabra de Dios a la evolución. Algunos evolucionistas. Sí, o la evolución teísta, sí. O sea, no niegan a Dios, pero tratan de adaptar la evolución a Dios. Y cuando en Éxodo, miren, un solo texto antes de seguir explicando esto. Éxodo 20. Ahí cuando dice, por la palabra de Jehová. Ahí está. Pero ¿qué dicen ellos? Bueno, quizás en vez de días fueron eras. Una era para crear los cielos y la tierra, otra era, y la era no sabemos cuánto es, para crear la mar, otra era para crear los animales del cielo, otra era para los reptiles, la sexta era para crear al hombre. Y en ese tiempo pueden haber pasado millones de años. El hermano este habla muy lindo, muy también para compartirlo, ¿no? El del diccionario bíblico, de cómo defiende la sana doctrina a través de la entrada del diccionario, que es creación. Es muy lindo para leer. Pero después otros, por ejemplo, mencionan que cada palabra de Dios también fue y dijo Dios, y entonces esa palabra en realidad es un tiempo, y cada día es un tiempo. Después otros, que ahí es donde él menciona que muchos fueron seducidos por esta idea, y que la he escuchado en hermanos de nuestras iglesias. Dicen que entre el versículo 1 de Génesis 1 y el versículo 2 de Génesis 2 hubo toda una época de cataclismos que después Dios acomodó las cosas. Eso en realidad, y esto lo defiende el hermano con el original griego, el hebreo, que yo no lo entiendo, pero dice no, el versículo 1 dice una cosa, el versículo 2 dice otra, pero no hay un tiempo en el cual Dios primero hizo todo desordenado y después lo acomodó, sino que Dios hizo las cosas a su orden, y como dice también, todo lo hizo, ¿cómo dice? Hermoso en su tiempo. Entonces, tengamos cuidado cuando estudiamos estas cosas, como se decía hoy en la clase de los maestros, con mucha oración, con mucho temblor, que el Señor nos cuide de entrar en estos pensamientos que en realidad se tratan de meter, sí. Perdóname, pero aparte no está revelado en la Biblia. Por lo cual meterse en cosas que no están reveladas, bueno, trae toda ese peligro. Son conjeturas que, ya les digo, son hermanos de Cristo, ¿eh? Tratan de tratar de aclarar cosas que Dios no las aclaró. Sí. Dice la Biblia, en Génesis 1, fue la tarde y la mañana, el día segundo, el día tercero, un día, tarde y mañana, no de años, ni de eras, ni de nada. Exacto. Es tan sencillo leer Génesis 1, sí.
Decía Florencia que la Biblia en Génesis dice muy clarito. Fue la tarde del día 1, la mañana. Literalmente fueron 6 días. Y eso le quería mostrar acá en Éxodo, capítulo 20, el versículo 11, cuando habla del descanso. Vamos a leer el 9. El 8, perdón. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda obra. ¿Por qué? Dice, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Acá no hay miles de años entre el versículo 1 y el versículo 2. La palabra de Dios es tan clara que después Pedro dice, ¿no? Los indoctos, ¿cómo dice? Tuercen, buscan de torcer. Y eso es lo que hace el hombre, siempre, tratar de torcer la palabra de Dios. Eso es lo que hizo siempre el diablo. ¿Y por qué les hablaba hoy del pecado que entró en el hombre y en la creación? Porque justamente los evolucionistas, cuando hablan de la muerte, mencionan la selección natural. ¿Qué dice la selección natural? A ver los que van al secundario. ¿Lo estudian o no? ¿Cuál es la selección natural de Darwin? Sobrevive el más fuerte. O sea que el que no sobrevive, ¿por qué? Porque no es más fuerte. Porque es débil. Y la palabra de Dios que dice, ¿por qué entró la muerte al hombre? Por el pecado. No porque el hombre es más débil y hay hombres más fuertes y más débiles, animales más fuertes y más débiles. La muerte entró al mundo por el pecado. Entonces la teoría evolucionista de la muerte, porque uno es más débil y otro es más fuerte, ya nosotros que tenemos la palabra de Dios la podemos refutar. La muerte entró al mundo por el hombre. Y el hombre no solo trajo muerte al hombre, sino que también lo hizo al resto de la creación, y eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 8. Vamos a leerlo. 8:20 a 23. ¿Quién lo puede leer, por favor? Porque las criaturas sujetas fueron a vanidad, no de grado, mas por causa de que las sujetó con esperanza. Que también las mismas criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todas las criaturas gimen a una, y a una están de parto hasta ahora. ¿No? Sí. Y no solo ellas, mas también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Acá vemos cómo se nos revela a través de la palabra de Dios este desastre que el pecado provocó, no solo en el hombre, sino en toda la creación. Un desastre. Y cómo Dios en su misericordia siempre, hoy hablábamos o leíamos acerca de la dispensación, ¿no? Cada vez que Dios obró en el hombre en distintas dispensaciones, siempre trató de acercarse al hombre y de salvarlo, y siempre el hombre terminó esa dispensación en un desastre. Esto también lo menciona el misionero Armando Di Pardo en un estudio. Menciona cada una de las dispensaciones y cada dispensación termina con un desastre. La última dispensación, que fue la dispensación de la ley, terminó con el Señor Jesús en la cruz. Ahí termina la oportunidad que Dios le dio al hombre de salvarse por la ley. Y ahora nosotros estamos en la dispensación de la gracia, que también tiene un fin. Y ese fin es la tribulación. El mayor de los desastres de la historia de la humanidad y de la creación, porque la creación misma va a sufrir. Y van a pasar
cosas y cataclismos a nivel geológico, a nivel humano, a nivel de pestilencias, los animales atacando a los hombres, las langostas, bueno, horribles las cosas que van a pasar. Y todo por culpa del pecado que se introdujo un día en la tierra. Y entonces, en medio de todo este misterio, que Pablo lo resume con esta palabra, nosotros aparecemos como la iglesia del Señor, que acá lo resume en este versículo 23 que hemos leído. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza somos salvos, mas la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Empero si lo que no vemos esperamos, por paciencia esperamos. Acá vuelve a mencionar la esperanza como sinónimo de la fe. Es lo único que nos va a diferenciar del resto de las personas. La fe, en que Dios es el creador de todas las cosas. Y dentro de ese plan que Dios determinó un día crear las cosas, crear los cielos, crear la tierra, poner al hombre por encima de todas las cosas, estaba contemplado que nosotros íbamos a pecar. Y sin embargo lo hizo. Y cuando Dios crea al hombre y le da un cuerpo, y le da espíritu, y le da un alma, también estaba pensando en la redención del hombre. Y me acordaba también, gracias a Dios, que tuve la oportunidad de ir a la escuela bíblica, y a los que todavía no fueron, vayan, oren y vayan, porque se aprenden cosas muy hermosas que siguen trabajando en el corazón de uno a lo largo de toda la vida, ¿no? Una de las cosas que decía el misionero, hablando del Señor Jesús: Dios, cuando hace al hombre, lo hace pensando en el Señor Jesús que iba a estar en la cruz del Calvario. Y no es al revés. Dios no le asignó cuerpo al Señor Jesús en base a lo que ya era el hombre. Cuando ahí en Hebreos 10:5 dice: me asignaste cuerpo, me apropiaste cuerpo, Hebreos 10:5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y presente no quisiste, más me apropiaste cuerpo. Eso es un gran misterio, que el Dios todopoderoso o omnipotente, como hemos leído hoy, entró en un cuerpo. Pero aún ese cuerpo que nosotros ahora tenemos fue pensado por Dios antes de crear al hombre, pensando en su Hijo, que iba a venir a apropiar ese cuerpo. ¿Cómo? Imagen y semejanza. Dios ya tenía el cuerpo del hombre pensando en su Hijo Jesucristo, ese que vino a vivir aquí y a estar entre nosotros. Y ahí es donde el cuerpo nuestro está prefigurado, y también, como decíamos hoy, estamos esperando la adopción de nuestro cuerpo. La redención, como se decía esta mañana también. El Señor Jesús, con un cuerpo glorificado, sin pecado, un cuerpo que es material pero también es espiritual, está esperando en los cielos para que sea tocada la final trompeta y nosotros que vivimos seamos transformados. Así que cuánto que encierra y cuánto más se podría hablar. Tengo otros textos que no hemos leído, de Efesios 3:9, ¿no? Dios que crió todas las cosas. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y que podamos seguir estudiando cada uno un poquito más de estas cosas, que busquemos en lo personal, en lo individual, todo el consejo de Dios, que no nos quedemos con lo que recibimos en 1 hora por semana acá en la iglesia, sino que pidámosle al Señor que nos ayude a seguir penetrando en su palabra. Que el Señor nos bendiga. Vamos a finalizar ahora